perteneciendo en el espíritu de este evento, en esta, que aquí hay una reseña en el periódico Voz, en esta frase final: porque es la hora del cambio y la construcción de nuevas realidades, todos decimos: yo firmo la paz. Ciertamente en Colombia, hoy, para los que nos acompañan, para los que nos visitan desde otros países, ciertamente hay una realidad especial, hay una posibilidad de ruptura con el pasado, y hay dos elementos claves de esa ruptura. Una son las negociaciones de paz de La Habana y las posibles negociaciones de paz entre el ELN y el gobierno nacional, y otra es que hay una demanda de cambios en la sociedad como nunca se había visto. Esa demanda de cambios en la sociedad se ha expresado en los últimos años en grandes movilizaciones sociales, en redes sociales, y tiene un impacto impresionante en las encuestas, y tiene un impacto impresionante en el mundo político. Aquí siempre ha habido grandes movilizaciones. Las personas que ya estamos más allá de los 50 años, que hemos recorrido la historia colombiana de los últimos 40, 30 años, sabemos que aquí ha habido una gran resistencia de los pueblos, de las comunidades indígenas, negras, de las clases medias, de los sectores sindicales, pero nunca esas grandes movilizaciones y esos esfuerzos tenían un impacto en el mundo político arriba, en las decisiones políticas del país. Y en esta oportunidad, en este momento histórico, eso sí tiene un impacto enorme. Nunca pensamos, por ejemplo, que un paro agrario, como el que hubo hace 2 años, tuviera inmediatamente una repercusión tan fuerte en las encuestas. El presidente de la República en ese momento perdió 30 puntos de favorabilidad al entrar y al salir del paro. Ese paro agrario nunca había tenido tampoco una solidaridad de sectores urbanos. Los paros agrarios aquí nunca tenían una solidaridad como la tuvo de esos sectores urbanos. Pero más allá, en las encuestas de las grandes encuestadoras, de Gallup, por ejemplo, fenómenos como el TLC, tratados como este, pues que son una cosa abstracta para la población, no tenían tampoco, por efectos de un paro, una pérdida de favorabilidad. Perdieron 25 puntos. Cuando entraron en el paro agrario, los TLC en Colombia, los tratados de libre comercio, en las encuestas tenían un 67% de respaldo. Cuando el paro terminó, tenían un 42% de respaldo en las encuestas de opinión. Lo que quiero señalar con esto es que hay ya unas grandes movilizaciones sociales que no son simplemente resistencia marginal de la gente pobre y de las clases medias, sino que ya tiene una repercusión en el escenario político donde se define, donde se toman las decisiones del país. Yo, que soy analista de encuestas, que me dedico hace muchos años, después de haber tenido una historia en las guerrillas, después de haber tenido una historia política y social, me he dedicado a una labor de opinión y a analizar encuestas, y soy pues un referente de discusión en el país sobre eso. Ahora tengo unos análisis de lo que está ocurriendo, del clima, de lo que ocurre en este país, y creo que ahí hay una nueva realidad, hay unos hechos de movilización, de protesta social, de acciones de la ciudadanía que tienen una repercusión en el escenario político. Tomen en cuenta lo que acaba de ocurrir. El paro del magisterio. Hay un triunfo absoluto de los maestros sobre la ministra de Educación. Hay un triunfo enorme. La señora dijo, no negocio, se llevó 60 días negociando, y dijo, mamándoles gallo al magisterio,
y después dijo, salieron a paro los maestros, no negocio en medio del paro, pues tuvo que negociar en medio del paro. Y tuvo que atender las reivindicaciones principales, y los maestros le arrancaron 12 puntos de aumento de salario y echaron para atrás el tipo de evaluación que se está haciendo sobre los maestros. Está a discusión nuevamente el tipo de evaluación que se hace para los ascensos en el magisterio, y unas movilizaciones enormes y un paro completo del magisterio, desafiando al presidente y desafiando a la ministra, y desafiándola con reivindicaciones justas, pero también con una apuesta política por la educación en Colombia. Eso son signos de lo que está ocurriendo. Está ocurriendo acá, y otra cosa está ocurriendo en La Habana. 50 años de guerra tenemos. La mayoría de la población colombiana, la inmensa mayoría de la población colombiana no ha conocido el país en paz, porque nada más nosotros transitamos de una guerra a otra, de la violencia de los 50 a la violencia de los 60, que es la que hoy nos ocupa. Solo ancianitos pudieron vivir quizás momentos de esa paz que se dio entre el año 1903 y 1948. O sea, los nacidos atrás de los años 40 tuvieron momentos más bien de sosiego en Colombia, y los demás no hemos tenido un momento de paz. Entonces, nos estamos jugando un momento de la historia del país. No es fácil, no es fácil. El tema de la paz es, si se quiere, más difícil que el de la guerra. La paz no une a los pueblos, la paz los divide. Porque la guerra une a los pueblos. La guerra se trata de las emociones, la paz se trata de la razón. Y las convocatorias a la guerra y al nacionalismo atraen a los pueblos. Eso puede ser una desgracia, pero es así. Los que han leído, y aquí yo sé, en este ambiente, yo sé que hay gente que ha leído, por ejemplo, la historia de los partidos socialistas y de los sindicatos, las historias de la Internacional Socialista. Pues bien, los que han leído saben que en los años 20, ya antes de los años 20, en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial, todas las declaraciones de partidos socialistas impresionantes, muy fuertes en Europa, y los congresos sindicales terminaban siempre con una resolución. Si la burguesía de estos países convoca a los pueblos a la guerra, nos levantaremos para tumbar a esas burguesías y acabar con la idea de la guerra. Pues señores y señoras, las burguesías convocaron a la Primera Guerra Mundial, y los proletarios y la gente de esos pueblos se fueron tras las burguesías a la Primera Guerra Mundial. Y luego se fueron con las burguesías detrás de las burguesías a la Segunda Guerra Mundial. Y aquí un señor, que lo mencionamos mucho, con el cual yo tengo una polémica dura, que es Uribe. Pues Uribe convocó a este pueblo a la guerra para destruir las guerrillas por la vía militar. Y debemos reconocer que lo acompañó el pueblo. 80% en las encuestas. Los que decíamos estábamos en contra de eso éramos unos locos, que debatíamos contra el señor, pero aquí el entusiasmo por la destrucción militar de las guerrillas fue enorme y tenemos que reconocerlo en las clases medias, en las clases altas y también en los sectores populares. Porque yo que analizo encuestas quiero decirles, si usted va al análisis, no solo de las encuestas, de los votos, que son las manifestaciones concretas, de los votos, donde más tiene apoyo el señor Uribe es en las clases populares, en los sectores más pobres y los menos informados. Eso es una cosa que tenemos que reconocer. Los que analizamos las votaciones y las encuestas, sabemos eso. Porque la guerra es una convocatoria al corazón y a las emociones y a la gente, y la gente se exalta. En cambio, la paz no es taquillera, la paz no es sexy, la paz es, oiga señores, tenemos que vivir en armonía, señores, tenemos que construir una forma de tratar los conflictos distinto. Eso es una cosa que va a la razón, que va a la racionalidad del ser humano.
Y convocar la racionalidad del ser humano es muy difícil. Fíjense, nos llevamos 8 meses, unas cosas espectaculares del proceso de paz, unas ganancias enormes del proceso de paz. Llevamos 8 meses en eso, y en una semana se nos va al suelo, ante la opinión. Hay un asedio en este momento de la opinión. Fíjense cómo se convocan las emociones. Entonces, las FARC van y hacen una acción, rompen el cese de hostilidades, lo rompen, y matan a unos soldados, en una acción de guerra. Esa ruptura nos retrocedió 8 meses. Habíamos ido ganando apoyo en la opinión, porque habían hechos contundentes de paz. Es que el desescalamiento del conflicto, es que las treguas, mire, las treguas del 2014 de las FARC habían dado el siguiente resultado. ¿Saben cuántas víctimas nos evitamos? Pues las FARC disminuyeron en 40% en el 2014 su actividad. Y nos ahorramos, y yo que hago esa contabilidad, nos ahorramos 1000 personas entre muertos y heridos de la fuerza pública por efecto de esas treguas del año 2014. Y nos ahorramos 14.000 desplazados, es decir, nos ahorramos 15.000 víctimas. Eso era un logro enorme. Y luego las FARC decretan un cese ya definitivo de las hostilidades indefinido. Y no había habido una ruptura de ese cese. Ya llevamos 3 meses en cese. Lo habían cumplido a cabalidad, defendiéndose, corriéndole, sin actuar sobre la fuerza pública. Pues actuó sobre la fuerza pública ya, en el Cauca. Entonces un periodista, porque aquí se dijo, es un crimen de lesa humanidad, un crimen de guerra, los mataron dormidos. Un periodista francés me dice, León, ¿qué fue lo que pasó? Y dijo, no, pues que los del ejército estaban buscando las FARC para matarlos, y los de la FARC se le adelantaron y los mataron a ellos. Eso es. Yo, ¿cómo así tan simple? Así es. Pero los cogieron dormidos. Es que la guerra hoy es de despiertos contra dormidos, en cualquier parte del mundo. Señor periodista, yo me llamaban de los medios de comunicación y yo les decía eso, y entonces se armaba una polémica. Sí, señores. ¿O usted cree que a qué hora atacan los campamentos guerrilleros, a qué hora los bombardean? Pues cuando están dormidos. ¿Cómo mataron al mono Jojoy? Pues le descargaron 7 toneladas de bombas cuando estaba dormido el mono Jojoy. Es que es la guerra de hoy, decía un general africano, es una guerra de cobardes. O cómo cogieron a Osama Bin Laden. Esa es la guerra de hoy. Las guerras medievales se citaban a una hora. Los que iban a pelear y se enfrentaban cuerpo a cuerpo y se mataban a cuchillo, o se mataban a espada, No, esa no es la guerra de hoy. Las guerras de hoy son despiertos que persiguen a dormidos y los matan. Esa es la desgracia de las guerras de hoy. Claro, eso fue lo que ocurrió. Rompieron la tregua. Y claro, mire, entonces el señor Uribe va al hospital donde estaba agonizante un soldado y se hace tomar la foto. El señor va al cementerio, pone a un grupo de gente a que vaya y le lleve flores a esto. El señor Uribe organiza unas simpatinas para el presidente de la República. Y el presidente de la República comienza para atrás. Santos, defensiva, 7, 8 días explicándole, dándole palo a las FARC, que era su... Y bueno, miren las encuestas, las 3 encuestas. Perdimos un gran terreno. Estamos en un momento difícil de la paz. Porque ahí están las emociones. Entonces, bueno, señor, ¿cuántos puntos perdió Santos? ¿Cuántos ganó Uribe en las encuestas? Porque esas son las dificultades que tenemos para afrontar este proceso de paz. Lo entienden y lo saben las FARC, parcialmente. Yo estuve hace 15 días en una reunión de directores de medios de comunicación privada con las FARC, en La Habana, antes de que ocurriera este acontecimiento. Y claro, como no era una reunión para encuestas, para entrevistas y para cosas públicas, pues teníamos una reunión privada para contarnos las cosas. Estos señores directores de medios, iban 12 personas, fuimos allá a intercambiar. ¿Qué vimos? Pues allá están 40 de las FARC, 22 mujeres y 18 hombres, 6 del secretariado. La mayoría de los jefes que están allá realmente son los grandes jefes de la FARC.
ayudarles a salir de esto. ¿Por qué? Porque tienen muchos miedos. Primero, está el tema de cárcel o no cárcel. Es una discusión sobre justicia en la cual la oposición tiene un arma enorme, porque el discurso es muy efectista. Pero ¿cómo no van a pagar cárcel una gente que lleva 50 años haciéndole daño al país? Claro, porque ellos piensan que los únicos que deben de estar en el banquillo son los de las FARC. Entonces uno dice, ¿y ustedes, señores, los de las élites políticas? ¿Y ustedes que le metieron violencia a la política? ¿Y ustedes que se aliaron con ilegales? ¿Ustedes que tienen 61 parlamentarios presos de una investigación académica que yo hice por parapolítica? 61 condenados, y 67 con investigaciones abiertas. Hay 61 parlamentarios condenados por parapolítica, por alianza con los paramilitares, para matar gente, para robarse las tierras y para apoderarse del poder político local y para influir en el poder político nacional. Eso, 61 y 67 son 128 de 263 parlamentarios. Eso es una crisis política enorme en cualquier otro país, pero aquí no la es. Aquí incluso cuando metían a la cárcel a estos tipos, que eran del 95% del partido de Uribe, Uribe subía en las encuestas. Y Uribe tenía más apoyo. Esto es un país. Esto es un país. Este es un país, y debemos meter una cárcel, un país que todavía quiere la guerra, todavía apoya a esa gente. Y esta gente también queremos que esté.